La Ciudad de México despertaba bajo un cielo nublado mientras Teo González disfrutaba su café matutino. El comediante de 64 años, reconocido por su característica cola de caballo y humor familiar, revisaba su agenda cuando una llamada interrumpió su rutina. Era de la producción de Carlos Loret de Mola, invitándolo a su programa Realidades en Latinos. La propuesta lo tomó por sorpresa. Loret era uno de los periodistas más influyentes y polémicos de México, conocido por sus críticas constantes al gobierno. ¿Por qué querría entrevistar a un comediante que siempre había evitado la controversia política? La productora explicó que sería una emisión especial sobre figuras públicas auténticas, enfocada en su trayectoria del fútbol a la comedia. Sonaba halagador, pero Teo no era ingenuo. Conocía la reputación de Loret por sus entrevistas incisivas que hacían revelar a sus invitados más de lo planeado. Mientras consideraba la invitación, recordó las palabras de su difunta abuela: siempre sé cauteloso con quienes tienen un micrófono más potente que el tuyo. Sin embargo, la visibilidad podría beneficiar sus próximos shows. Pidió tiempo para pensarlo. Su representante Ramón le advirtió: con Loret de Mola, hasta el clima es político. Su hija Lucía fue más directa: es como meterse a la jaula de los leones usando un traje hecho de filetes. A pesar de las advertencias, algo despertó la curiosidad de Teo. Consultó con su amigo Miguel, experto en relaciones públicas, quien le aconsejó mantener su autenticidad si decidía ir. Después de pensarlo cuidadosamente, Teo aceptó la invitación. Lo que no podía imaginar era que esa decisión marcaría un antes y un después, no solo en su carrera, sino en cómo todo México percibiría la polarización mediática del país. Los días previos a la entrevista transcurrieron con rapidez inusual. El miércoles por la tarde, mientras Teo elegía su vestuario, la productora de Latinos llamó nuevamente. Quería saber si deseaba comentar algunos temas de actualidad, ya que su público apreciaba diferentes perspectivas. Era la primera señal de alerta. Teo respondió con firmeza: no soy analista político ni pretendo serlo. Mi público me conoce por hacer reír, no por opinar sobre temas divisivos. Si esa es la intención, busquen otro invitado. La productora aseguró que respetarían su postura, aunque Teo percibió tensión en su voz. Esa noche, siguiendo el consejo de Miguel, estudió entrevistas recientes de Loret. El patrón era claro: comenzaba con preguntas ligeras creando confianza, luego lanzaba cuestionamientos incisivos que descolocaban a sus invitados. Era un maestro en su oficio. Lucía vino a ayudarlo a elegir ropa y le dio un consejo valioso: si Loret intenta arrastrarte a temas controversiales, no luches. Sumérgete en tu experiencia y deja que la ola pase. Era una referencia a cuando le enseñó a nadar en Acapulco años atrás. La mañana del jueves, Teo despertó antes de la alarma. Había dormido apenas unas horas, con sueños fragmentados donde tropezaba en un escenario mientras Loret lo observaba con sonrisa enigmática. Durante el trayecto a los estudios de Latinos en Polanco, repasó mentalmente posibles preguntas y respuestas. Tenía anécdotas preparadas sobre sus inicios, pero una inquietud persistía. El conductor del Uber, al reconocerlo, comentó: con Loret, ese güey es duro. Hasta los políticos más experimentados salen temblando. Al llegar a los estudios, Teo fue recibido por un asistente que lo condujo a maquillaje. El edificio era moderno pero menos ostentoso que las televisoras tradicionales. Mientras la maquilladora trabajaba, observó el movimiento preciso del estudio. A lo lejos vio a Carlos Loret conversando con una productora. Loret, impecablemente vestido con traje gris y corbata azul, dominaba el espacio con su presencia. Cuando levantó la vista, saludó a Teo con un asentimiento. La maquilladora, intentando tranquilizarlo, comentó que hasta Loret se ponía nervioso antes de salir al aire. Un asistente lo llevó a una sala donde Loret lo esperaba. El periodista se levantó con calidez: Teo González, un verdadero honor. Mi padre era gran admirador suyo. La conversación previa fue cordial pero reveladora. Loret explicó que le interesaba explorar cómo alguien que había permanecido relevante durante décadas sin polarizar percibía los cambios del país. No busco comprometerlo políticamente, pero sí conocer su visión como alguien que ha recorrido México entero, dijo Loret. Teo mantuvo su postura: puedo hablar de mi experiencia personal, pero prefiero mantenerme alejado de temas que dividen.
Loret preguntó si había algún tema que prefiriera evitar completamente. Teo fue claro, no discutiría controversias mediáticas recientes ni opinaría sobre figuras políticas específicas. El periodista asintió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Mientras caminaban al set, Teo recordó las palabras de Lucía sobre sumergirse bajo las olas. El problema era que las olas más peligrosas llegaban sin aviso previo, las luces se intensificaron. 10, 9, 8. El director completó la cuenta regresiva en silencio. La luz roja de la cámara principal se encendió. Bienvenidos a Realidades, comenzó Loret con su voz modulada. Hoy tenemos a uno de los comediantes más queridos de México, Teo González. La entrevista comenzó en terreno seguro. Loret preguntó sobre la transición del fútbol a la comedia. Teo compartió la historia de cómo, siendo portero suplente del Club León, contar chistes en un bar cambió su destino. Esa noche el dueño me ofreció ganar en 4 días lo que ganaba en un mes como futbolista. La conversación fluyó por temas cómodos, su estilo de humor blanco, su filosofía de hacer reír sin ofender, anécdotas de sus inicios en televisión. Teo se relajó, pensando que quizás sus preocupaciones habían sido exageradas. Entonces Loret cambió sutilmente de dirección. Has recorrido el país entero. Tienes un termómetro privilegiado del sentir de la gente. ¿Cómo ves a México actualmente? Era terreno resbaladizo. Cualquier respuesta podría interpretarse políticamente. Teo respondió diplomáticamente, los mexicanos seguimos riendo de las mismas cosas básicas. Lo que ha cambiado es el contexto. Loret asintió y continuó preguntando sobre la evolución de los medios en México. La pregunta parecía inocente, pero Teo percibió la trampa. Si criticaba los medios tradicionales, apoyaría la narrativa de Latinos. Si defendía el status quo, criticaría implícitamente el proyecto de Loret. Optó por una respuesta sobre autenticidad y adaptación. Loret no soltaba el tema. Nunca has sentido presión de posicionarte en un país tan polarizado. Teo respiró profundamente antes de responder. No es cuestión de neutralidad, sino de propósito. Mi llamado ha sido brindar momentos de alegría donde las diferencias se diluyen en la risa compartida. Era honesto pero cuidadoso. Loret insistió, como figura pública con millones de seguidores, ¿no sientes responsabilidad de usar esa plataforma para temas importantes? Muchos argumentan que el silencio ante ciertas situaciones equivale a complicidad. La temperatura del estudio pareció aumentar. Las cámaras enfocaban fijamente, esperando su reacción. Teo pensó en el consejo de Lucía, no luchar contra la ola, sumergirse. Respeto profundamente a quienes utilizan su voz para causas justas, comenzó eligiendo cada palabra. Pero también creo que hay muchas formas de contribuir positivamente. Mi contribución ha sido ofrecer espacios donde por al menos un par de horas las personas puedan recordar lo que nos une. No subestimemos el poder sanador de la risa en tiempos difíciles. Para terminar, Teo, dijo Loret con sonrisa que no alcanzaba sus ojos, en un país donde la verdad parece estar en disputa constante, donde las otras verdades y los otros datos se han normalizado, ¿cuál es el papel del humor? ¿Puede la comedia ser vehículo para la verdad en tiempos de posverdad? Era una referencia apenas velada a las controversias entre el gobierno y medios como Latinos. Teo sintió todas las miradas sobre él. Optó por lo que siempre le había funcionado, honestidad mezclada con humor. El humor es como un espejo que distorsiona la realidad para mostrarla mejor, comenzó. Los comediantes no inventamos verdades, simplemente señalamos las contradicciones que todos ven pero nadie menciona. Luego añadió algo personal, mi abuela tenía un dicho, la risa sincera no miente. Cuando algo provoca risa genuina es porque tocó una verdad. Por eso los poderosos siempre han temido a los comediantes. No pueden ser censurados sin que se note. Un brillo de interés apareció en los ojos de Loret. Había conseguido lo que buscaba, una declaración que, aunque no explícitamente política, podía interpretarse como crítica al poder. ¿Dirías entonces que el humor es una forma de resistencia donde la libertad de expresión está amenazada? Preguntó el periodista inclinándose hacia adelante. Teo percibió la trampa inmediatamente. Era momento de sumergirse bajo la ola, el humor es muchas cosas para muchas personas. Para mí,
principalmente, ha sido un puente entre generaciones, clases sociales y personas con visiones distintas. La entrevista concluyó cordialmente, pero algo había quedado flotando en el aire. Apenas terminó la entrevista, Theo sintió un alivio físico. En la sala de descanso, mientras tomaba café, Loret se unió a él para una conversación sorprendentemente franca. Me impresionó tu habilidad para navegar preguntas difíciles sin comprometer tus principios, admitió el periodista. Durante el trayecto de regreso a su departamento, Theo revisó su teléfono. Las notificaciones se habían multiplicado exponencialmente. Su nombre era tendencia nacional en Twitter. No entendía por qué hasta que habló con Ramón. Por tu comentario sobre los poderosos que temen a los comediantes, explicó su representante entre emocionado y preocupado. Lo están interpretando como crítica directa al gobierno y su relación con los medios. Loret te dio el pie perfecto y tú, sin querer, lanzaste una bomba. Theo se dejó caer en el sofá, incrédulo. Pero si no mencioné a nadie específicamente. Era una reflexión general sobre el humor. Ramón suspiró, es el contexto, Theo. Dijiste eso en Latinus con Loret de Mola, en medio de todas las tensiones actuales. La frase se está compartiendo aislada sin el resto de tu explicación. Lucía llegó apresuradamente. Papá, ¿has visto lo que está pasando? Durante los siguientes minutos, Ramón les explicó cómo la frase estaba siendo interpretada de múltiples maneras. La oposición la celebraba como valiente declaración contra la censura, mientras que simpatizantes del gobierno la criticaban como traición de un comediante supuestamente neutral. Varios programas de análisis político ya anuncian que hablarán de tu entrevista esta noche, concluyó Ramón. El teléfono de Theo sonó insistentemente con llamadas de periodistas queriendo su reacción. Decidió no responder a nadie por el momento. La situación se volvió surreal cuando comenzaron a analizar sus rutinas antiguas buscando mensajes políticos ocultos. Por la tarde, funcionarios gubernamentales comenzaron a hacer referencias veladas al comediante que se quitó la máscara de la neutralidad. Theo intentaba distraerse revisando material para su próximo show cuando recibió una llamada que lo dejó paralizado. Señor González, le habla Javier Mendoza de la Presidencia de la República. El presidente desea hablar con usted mañana a las 11 en Palacio Nacional respecto a sus recientes declaraciones. Una invitación de la presidencia no podía rechazarse fácilmente. Ahí estaré, respondió con voz apenas audible. Al colgar, miró a Lucía con incredulidad. Era de la presidencia. El presidente quiere verme mañana. Lucía dejó caer su tenedor, impactada. ¿El presidente? ¿Por un comentario sobre comediantes y poderosos? Esto no tiene sentido. Nada tiene sentido desde esta mañana, respondió Theo, sintiendo la ansiedad apoderarse de él. ¿En qué momento un comediante de 64 años se convirtió en el centro de una controversia nacional? Ramón llamó nuevamente. Theo, prende la televisión. Loret está hablando de ti ahora mismo. En pantalla, el periodista analizaba las implicaciones de lo que ya llamaban el comentario del año. Lo que Theo González expresó esta mañana no es solo una reflexión sobre el humor, decía Loret con tono enfático. Es un diagnóstico preciso del momento que vive México. A la mañana siguiente, después de reunirse con su equipo y un especialista en comunicación política, Theo se dirigió a Palacio Nacional. Durante el trayecto, repasó mentalmente la estrategia, clarificación sin retractación, mantener dignidad mostrando respeto. El contraste entre la majestuosidad del lugar y la situación casi absurda que lo había llevado allí no escapaba a Theo. Un asistente lo condujo a través de pasillos ornamentados hasta el despacho presidencial. El presidente se levantó y caminó hacia ellos con expresión seria pero no hostil. Señor González, bienvenido. Agradezco que haya aceptado venir con tan poca anticipación. Después de los saludos, fue directo al punto. Imagino que se pregunta por qué lo he convocado con tanta urgencia. Tengo una idea, señor presidente, respondió Theo. Supongo que tiene que ver con mis comentarios de ayer. El mandatario asintió, sus palabras han generado un revuelo considerable. Me sorprendió verlo en ese programa en particular, conociendo su trayectoria de neutralidad. Theo explicó que fue invitado para hablar de su carrera, no de temas políticos. El presidente replicó.
Cuando uno se sienta frente a Loret de Mola debe saber que nada es apolítico, absolutamente nada. Entonces llegó la pregunta directa, ¿qué quiso decir exactamente con que los poderosos siempre han temido a los comediantes porque no pueden ser censurados sin que se note? Teo respiró profundamente y optó por la sinceridad, explicando cómo su comentario se refería a la naturaleza universal del humor a lo largo de la historia. La reunión con el presidente resultó sorprendentemente comprensiva. El mandatario reconoció el valor de Teo como figura que había mantenido relevancia sin dividir, un puente necesario en un país polarizado. Sin embargo, al salir de Palacio Nacional, la controversia no había disminuido. Loret dedicó un programa completo a analizar la visita, presentándola como evidencia de intimidación gubernamental. Los medios afines al gobierno sugerían que Teo había sido víctima de manipulación. El comunicado en video que grabó explicando su postura fue diseccionado por ambos bandos. Es como si ya no fuera dueño de mis propias palabras, le comentó a Lucía. Todo lo que digo es reinterpretado según la agenda de quien escucha. Llegó el momento de su show en Guadalajara ante más de 8,000 personas. El lugar estaba lleno de periodistas, influencers y políticos esperando ver cómo manejaría la situación. Las palabras de Teo resonaron profundamente en el auditorio. Esta noche no vengo a tomar partido en ninguna batalla política, continuó. Vengo a crear un espacio donde la risa nos recuerde que más allá de nuestras diferencias compartimos esta experiencia humana maravillosa y absurda. Los aplausos crecieron hasta convertirse en ovación. Lo que siguió fue uno de los mejores shows de su carrera. Teo se entregó completamente, conectando con el público a un nivel extraordinario. Sus chistes sobre la vida cotidiana resonaron con todos, recordándoles por qué lo habían admirado durante décadas. Los clips de su discurso inicial se volvieron virales. Para sorpresa de muchos, su mensaje de unidad y autenticidad resonó con personas de todo el espectro político. Algunos medios lo describieron como el antídoto a la polarización. Loret reconoció públicamente la habilidad de Teo para navegar la controversia sin comprometer su integridad. Incluso el presidente mencionó el show como ejemplo de cómo el arte puede trascender divisiones políticas. Una semana después, mientras tomaba café con Lucía, Teo reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Siempre ha sido un puente, papá, le dijo su hija. Solo que ahora más personas lo reconocen. El comediante de la cola de caballo había encontrado quizás su propósito más profundo, recordar a todos que en la risa compartida las fronteras que nos dividen se desvanecen momentáneamente, revelando nuestra humanidad común. Y en un México cada vez más polarizado, ese recordatorio era el acto más revolucionario de todos.